de lo que Dios quiere hablarnos. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor. Qué bonito es cuando nosotros nos derramamos delante de la presencia del Señor en adoración. Es algo hermoso. Y la palabra dice que cuando estemos en el reino vamos a estar adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios en todo momento. Y si nosotros no podemos adorar en la tierra, se nos va a hacer muy difícil adorar allá en el cielo. Qué lindo es cuando entramos en ese espíritu verdadero de adoración, pero no una adoración emocional, sino una verdadera adoración espiritual, sabiendo que Él es digno de toda nuestra alabanza. Amén. Amén. La palabra de hoy se encuentra como inicio en el Salmo 142. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza, Padre. Salmo 142. Amén. Si ya lo han encontrado, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 142. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él pondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Qué hermoso este Salmo 142, escrito por David. Todavía no era rey, había sido ungido rey. Y por eso estaba huyendo de Saúl, que lo quería matar, y estaba escondido en la cueva de Adulam. Y estaba en peligro su vida, porque muchas veces el rey Saúl lo había querido matar. Y fíjese qué tremendo como empieza este salmo. Con mi voz clamaré a Jehová. Qué tremendo, ¿no? Porque cuando nosotros estamos en medio de la lucha, en medio de la prueba, se nos hace difícil clamar a Dios. Se nos hace muy difícil. Pero tenemos que entender que debemos clamarle al Señor. Porque su palabra nos enseña y hemos visto en carne propia que cuando le hemos clamado a Dios, Él nos ha respondido. Y Él ha obrado. Y Él ha liberado nuestra vida. Pero justamente la prueba y la lucha lo que quiere es matarnos esa fe, hacernos olvidar todas las veces que Dios nos ha ayudado y nos quedamos y nos ahogamos en medio de esa prueba, en medio de esa lucha. Muchas veces el enemigo usa esto en contra de nosotros y eso nos tiene que hacer entender y nos tenemos que preguntar ¿dónde tenemos puestos nuestros ojos? Si verdaderamente los tenemos puestos en el autor y consumador de la fe, o los tenemos puestos en lo que vivimos día a día. No me respondan, pero pregúntese y contéstese a usted mismo. ¿Dónde tenés puestos tus ojos? Porque si tus ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, te quiero decir que tenés la victoria. Vas a tener la guerra. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo vencí al mundo, decía Jesús. Él no dijo que no íbamos a tener guerra, que no íbamos a tener lucha. Es más, Él dijo que no venía a traer paz, sino que venía a traer espada, y que el hijo iba a estar contra la madre contra el padre, y todo esto en división por causa del Señor. Y hoy lo vemos. Es muy poco visto que una familia entera
esté en los caminos del Señor. Así es. Siempre hay uno que está en el Señor y hay 5 que están en contra y se arma cada guerra, cada trifulca por el tema de la palabra. Porque los que son hijos de Dios saben lo que es lo correcto y los que no los conocen quieren vivir como mejor les parece y muchas veces viven mal. Y se arman muchas trifulcas. Y muchas veces nos quedamos enroscados en esas trifulcas y dejamos de orar. Y nos olvidamos que en Cristo tenemos la victoria. Que vamos a tener esa guerra, pero vamos a tener la victoria. Amén. Entonces, realmente, no se nos tiene que hacer difícil el clamar a Jehová, sino que tiene que ser nuestra primera actitud cuando viene el problema. Después dice, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Con esto estamos reconociendo que el Señor es todopoderoso, que el Señor es nuestro ayudador y que si Él no nos ayuda no vamos a poder vencer. Porque en nuestra carne no vamos a poder vencer. Porque acordate lo que decía el apóstol Pablo. La carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Quiere decir que hay una guerra continua primeramente contra nosotros mismos. Porque la carne quiere ir para acá y el espíritu nos dice no, es para allá. Y ese para allá está enmarcado acá en la palabra del Señor. Y cuando que por ahí queremos ponernos a leer la palabra del Señor, nos agarra sueño, nos llama Pepito, se lastimó el nene, tenemos que salir corriendo al hospital, entran a pasar un montón de cosas. La cuestión es que no leemos la palabra. Y si no leemos la palabra, no nos alimentamos. Y si no nos alimentamos, somos presa fácil del enemigo. Porque el enemigo nos va a terminar venciendo. Porque acá, en la palabra del Señor, está toda nuestra fortaleza y está toda la ayuda y la guía para poder vencer. Fíjense, entonces tenemos que pedir misericordia. Después dice, delante de Él les pondré mi queja. Y en realidad la enseñanza de hoy es sobre la queja. Pero elegí este salmo para explicar primeramente esto que dice, ante Él les pondré mi queja. En este momento, el rey David lo que está diciendo, que le iba a presentar al Señor su dolor, su aflicción de espíritu, que le iba a presentar todo lo que estaba conmoviendo su alma y su espíritu. Pero fíjese usted cómo en el entorno de este salmo, él está reconociendo toda la autoridad y la supremacía de Dios. Quiere decir que él está en una actitud tremendamente humilde ante Dios. Y él está iba a poner todo lo que estaba conmoviendo su vida y conmoviendo su espíritu. Porque lo querían matar. Descaso, estaba escondido y Saúl, el que lo quería matar, estaba ahí también en la cueva. No sé si se acuerdan ese pasaje de la Biblia. Que David incluso corta un pedazo de su manto y después cuando Saúl se va, él sale de la cueva y le dice, Saúl, mirá, yo no soy tu enemigo, te pude haber matado y no te maté. Y le mostró el pedazo de la ropa que le había cortado. Fíjense el corazón de David. No había venganza. El corazón de David era íntegro. ¿Se dan cuenta? Y esa integridad le hacía tener esa comunión íntima con Dios. Porque Dios está realmente con el íntegro de corazón. Dios está con aquel que trata de purificarse a sí mismo, que trata de limpiarse y que busca su presencia, reconociendo que sin Dios nada puede hacer. ¿Me van siguiendo hasta acá? Amén. Entonces, fíjense, dice, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia.
Y muchas veces cuando estamos angustiados, lo que menos hacemos es buscar de Dios. Nos quedamos llorando por los rincones, nos deprimimos. Algunos buscan el alcohol, otros buscan la droga, otros buscan cualquier cosa para pasar el momento, para quitar el mal trago, para quitar toda la fricción. Pero el problema es que eso pasa, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos querido apagar nuestras penas en alcohol y en otras cosas y por un momento nos olvidamos? Pero cuando se pasó el efecto de lo que hayamos hecho, queda, vuelve todo el bajón, todo el problema, y es más, nos sentimos muy mal porque nos sentimos cobardes, nos sentimos impotentes ante la situación y nos sentimos bastante mal espiritualmente. Porque está ahí. Más si hemos hecho algo en contra de nuestro cuerpo, si nos hemos emborrachado, si nos hemos drogado, si hemos cometido alguna de esas cosas, después te sentís una basura. Cuando se te pasa el efecto, te sentís una basura. Y eso te lo puedo asegurar porque yo lo viví. Entonces dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Fíjense, David, en su humildad, no dijo, tú me ungiste al rey, yo no quería ser rey, y tú por eso estoy pasando esto, tú me ungiste, tú me llamaste, yo no quería esto. No, él no se quejó de esa manera, sino que le dejó toda la autoridad a Dios y le dice, tú conociste mi senda. Quiere decir que él se dejaba analizar por Dios y él decía a Dios, analízame como yo he vivido, lo que yo he hecho. Y muchas veces nosotros cuando nos pasan cosas malas decimos, Señor, yo diezmo, Señor, yo voy a la iglesia, Señor, yo oro, Señor, yo ayuno y quiero poner mi justicia por adelante. Y el Señor dice en Isaías una palabra muy, muy fea y muy, muy fuerte, que nunca se dice y que hay muchos que cuando la dicen, al tipo este le falta amor. En Isaías dice que nuestra justicia para él son como trapo de inmundicia. Entonces, fíjense la santidad de Dios y nuestra humanidad. El mismo rey David dice, acuérdate que nosotros somos polvo. Y nosotros nos creemos muy altos, muy soberbios, muy llenos de cosas a nuestro favor, porque tenemos títulos de universitarios, o porque fuimos a la escuela, o porque tenemos montones de plata, o porque la gente nos sigue, que somos influencers, no sé, nos creemos grandes cosas. Y sin embargo Dios quiere que nosotros reconozcamos que Él es el único y que Él es el mayor. Por eso, Él agarra y dice esto, ante Él expondré mi queja. Iba a exponer todo lo que a Él le estaba dañando en su vida, dañando en su corazón, y que estaba siendo piedra de tropiezo para Él. Ahora sí, vamos. ¿Le quedó claro esta palabra queja en este salmo, no? Amén. Bueno, porque ahora vamos a hablar de otro tipo de quejas. Vayan buscando Filipenses 2:14. Dios te bendiga, Juan. Una alegría verte, mi hermano. Filipenses 2:14. Acuérdense cómo era la queja de David. David en humildad estaba exponiendo su dolor espiritual y todo lo que a él le pasaba. Y después, cuando terminemos de ver todo lo que yo había preparado, nos tenemos que preguntar si estamos realmente comportándonos como David o nos vemos incluidos en alguna de estas cosas que ahora yo voy a nombrar.
Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ahora, la murmuración, ¿qué es? ¿Qué es una murmuración? ¿Nadie? Comentar algo en la cual no estamos de acuerdo. Es una queja, comentar algo que no estamos de acuerdo. Es una queja. Pero no es decirle, no, a los gritos, sino así, bien en la bajita, ¿no? ¿Sabés lo que me hizo el pastor? Mirá, este pastor. Eso es una murmuración. ¿Sabés lo que me hizo la hermana? No me saludó y yo la amo y yo incluso le invité a comer a casa y no me saludó en mi iglesia. Pero todo así, bajito, ¿no? Encendiendo cizaña, infectando el oído de que lo oye. Y el problema pasa por acá, porque es una queja muy puntual. Y fíjese lo que hace. Esta queja, que es a regañadientes, nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos al servicio de Dios, esa queja nos aparta de Dios. ¿Por qué? Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuración. Yo no me tengo que andar quejando. No tengo que andar hablando por lo bajo de cualquier hermano, de cualquiera. Sino que si yo tengo algo, tengo un par de rodillas y lo tengo que llevar al cielo. Y dejarlo ahí. Y dejarlo ahí. Pero si yo estoy revolviendo todo, lo único que hago es llenarme el corazón de odio, de rencor, de sentimientos amargos en contra de esa persona y voy perdiendo mi comunión con Dios. Y es más, si yo estoy haciendo un servicio a Dios, ya no es un servicio en excelencia como Dios dice, sino que es un servicio mediocre. Y para los que piensen, los que están pensando, pero yo no sirvo a Dios, te quiero decir que sí estás sirviendo a Dios, porque que vos sigas a Dios, que vos escuches la palabra de Dios, que vos vengas a la iglesia, que vos busques de Dios, es un servicio a Dios, porque estás reconociendo la supremacía de Dios en tu vida. Así que es un servicio. Todos servimos a Dios. Servicio no es estar en el púlpito, no es solamente cantar, sino que el servicio es toda nuestra vida, porque nuestra vida tiene que ser testimonio al mundo de Dios. Quedó claro que todos somos servidores, ¿no? Quedó claro el tema de la murmuración, ¿verdad? Bueno, sigamos. Y hay un ejemplo muy grande con respecto a la murmuración. Cuenta la historia que está allí en Números, no lo busque, Números 12, que un día estaban los hermanos de Moisés, Aarón y María, y estaban murmurando de Moisés. ¿Por qué? Porque se había casado con una mujer etíope. Y resulta que, bueno, en aquella época todavía Dios no le había dado la ley de que no hubiera mezcla de pueblos. Así que no hizo nada malo. Y resulta que María le dijo a Aarón, ¿viste lo que hizo este Moisés, este hermano nuestro? Se casó con un etíope. Y vaya a saber qué cosas más le dijo. Y cuenta en Números 12 que Dios lo oyó. Porque nos olvidamos que Dios es omnipresente, que Dios está en todos lados y que Dios nos está viendo y nos está oyendo. ¿Y entonces qué hizo Dios? ¿Alguien lo recuerda? Nadie lo recuerda. Le dijo, vení Moisés, vení Aarón, vení María, ven, salgan a la puerta del templo, del tabernáculo, porque no era templo. Y salieron estos tres. Y Dios apareció delante de la presencia de ellos
y le dijo a Aarón y a María, ¿por qué murmuraron de mi siervo Moisés? Y resulta que Dios dice y aclara en la palabra que Moisés era muy humilde, que Moisés era muy amado por Dios. Y resulta que cuando Dios lo termina de exhortar, Dios se va y María quedó llena de lepra. María se llenó de lepra por castigo de Dios. Quiere decir que la murmuración trae una lepra espiritual hacia nuestra vida y muchos de los problemas que por ahí estamos viviendo es porque tenemos la lengua muy larga. Y nos pasamos criticando y nos pasamos murmurando. Porque quizás hoy no tenemos una lepra física, pero sí tenemos una lepra espiritual. Y esa lepra espiritual produce un alejamiento tanto social como espiritual. Porque si vos sos una persona chismosa, calculo que poca gente se va a querer reunir con vos, solamente los que son chismosos. Y a su vez vas a tener una condena social. No te acerques con fulanito porque es un chismoso, no le podés contar nada, no podés pasar nada. No se te ocurra hacer nada delante de ese porque se va a enterar todo el barrio. Una condena social. Perdemos el crédito delante de las otras personas. Fíjense lo que hace la murmuración. Y calculen que estamos hablando adentro de la iglesia. Si nos vamos a Santiago 5:9, Santiago 5:9 está más para atrás, más para el final de la Biblia. Santiago 5:9. Y acuérdense que yo no estoy exhortando a nadie, yo estoy explicando acerca de la queja. Es una enseñanza. Es una enseñanza. Santiago 5:9 dice, acá está, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Verdad? Quiere decir entonces que cuando yo me quejo de fulano, de sultano, de Juanita, de María, yo lo que estoy haciendo una división, ¿verdad? Y esto pasa tanto a nivel de iglesia o a nivel mundo, a nivel persona. Es más triste cuando pasa en la iglesia, porque yo cuando me quejo de fulanito, sultanito, me estoy olvidando que somos todos parte del mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y que si fulanito y sultanito me hizo algo, yo lo primero que tengo que hacer es orar y luego perdonar. El domingo pasado escuchamos una excelente predicación por la hermana Cela acerca del perdón. ¿Se acuerdan? Amén. Que fue muy buena esa predicación. Y nosotros tenemos que orar por aquel que nos daña y tenemos que perdonar. Porque realmente tiene la conciencia cauterizada y no sabe lo que hace. No sabe por ahí el dolor que nos está causando y por pedirle a Dios que Él prepare la ocasión para yo poder hablar con fulanito y decirle, mira, en esto mi hermano me dañaste por esto, pero con un espíritu de mansedumbre. Porque muchas veces nosotros nos violentamos y lo que vamos a agarrar del cuello y decirle ¡ah! Y nos olvidamos que tenemos que tener un espíritu de mansedumbre. Entonces,
Fíjense, y lo mismo pasa en las familias, ¿no? Nunca falta este problema en la familia cuando un padre se queja de algún hijo y el otro padre lo defiende. Porque siempre pasa eso. ¿O no? Siempre pasa eso. Pero eso es porque no hay una verdadera unidad entre los padres para criar adecuadamente al hijo. ¿Se dan cuenta? No hay una unidad. Ese es el problema. Entonces por eso uno se queja y el otro lo defiende. Y terminan peleados como perro y gato. Los esposos, los hijos. Y así la familia se destruye. ¿Vamos hasta ahí? Sí, señor. ¿Cuántas veces nos hemos visto en estos problemas porque nos hemos quejado de mala manera acerca del comportamiento de nuestro hijo, de nuestra esposa, de nuestro esposo, y no lo hemos llevado a la presencia del Señor? Porque yo puedo hablar con mi esposa y decirle, mira, esto no me gusta, esto me cayó mal, esto, le puedo decir un montón de cosas. Pero si el Espíritu Santo no le hace entender a ella mi posición, jamás la va a entender. ¿Verdad? Y se va a crear una barrera entre ella y yo. Porque yo me voy a quejar y ella me va a decir, no tenés razón, y yo sí, no, me agarramos del pelo. Y es lo que pasa generalmente en las familias, en los matrimonios, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de la escuela. Pero eso es justamente porque nos estamos olvidando de clamar al Señor y de presentarle nuestra angustia y nuestra queja. Pero una queja sana, una queja en un espíritu de humildad, como lo estaba haciendo David en el Salmo 142. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando del Salmo 142, no? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces sigamos. Fíjense otra cosa que hace la queja. Vamos al Salmo 77.3. Y les cuento que esto, 77.3. Esto fue una palabra muy cortita que di ayer en el ayuno y que en realidad lo hice bastante rápido. Y otra cosa, vengan a los ayunos. De paso, esto sí es una exhortación. Vengan a los ayunos porque en los ayunos estamos orando por nuestros familiares inconversos, por nuestros hijos, nuestros padres, el esposo, la esposa, para que realmente puedan tener salvación. Estamos clamando por ellos, así que venga al ayuno. En vez de guerrear contra aquel familiar que es inconverso, venga y doble rodilla, venga y clame a Dios para que sea el Espíritu Santo el que convenza de pecado, de justicia y de juicio. Porque si nosotros vamos con nuestra carne solamente, nada podemos ganar. Porque las personas necesitan el convencimiento. Y el convencimiento lo da el Espíritu Santo. ¿Vamos a ahí? Sí. Salmo 77.3 dice, también es un salmo de David, dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Quiere decir que la queja en realidad no trae nada bueno para tu vida, sino que trae aflicción de espíritu, trae pobreza espiritual y mata tu fe. Porque si vos y yo vivimos enroscados en la queja, no vamos a ver el poder de Dios. Nos vamos a olvidar de esa palabra que dice que Él nos va a sostener en el día malo. Nos olvidamos de esa palabra que dice que Él es nuestro guardador, que Él va a dar fuerza al que no tiene ninguna, que vamos a tener nuevas fuerzas y vamos a laborar como las águilas sobre nuestros problemas, y nos olvidamos. ¿Por qué? Porque vivimos enroscados en la queja. Y esa queja mata nuestra fe y nos hace olvidar
Fíjese qué tremendo, ¿no? Fíjese qué enemiga que es la queja. Y yo no sé si usted en algún momento se había puesto a pensar en todas estas cosas que yo le estoy contando hoy. Y a su vez dice, en la otra hoja, Salmo 73, 3. Salmo 73, 3 dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos. Fíjese lo que hace la queja también. La queja produce en nosotros un proceso o un sentimiento de envidia. Y eso es tremendo ante los ojos de Dios. Porque esa envidia es querer algo desmedidamente y por conseguirlo no nos importa hacer cualquier cosa basta que yo lo tenga. Caso: mi vecino, un ejemplo, no es que sea así, mi vecino yo sé que anda en malas cosas, pero tiene una casa, tiene un coche tremendo, se da la gran vida, y yo, que soy un hijo de Dios, que predico la palabra, que congrego, que hago todas las cosas, a pesar de que por ahí estoy enfermo, que yo, no tengo nada. ¿Me siguen? Ando en bicicleta. O a pie, que feo. Caribe. Entonces, fíjense qué tremendo que es esto, ¿no? Porque cómo se va despertando en nosotros esa envidia por lo que tiene el que hace mal. Y nos olvidamos que la palabra dice que Él no está con los malvados, que Él aborrece a los malvados. Y encima nos olvidamos que esto es pasajero. Nuestra vida es pasajera. Y que todos nos vamos a morir. Y que las riquezas que haya acumulado este tránsfuga se van a quedar acá y después los herederos se van a matar por la herencia. Porque es lo que pasa. Pero nos olvidamos que después nosotros estamos tratando de llegar a la vida eterna, de mantener la salvación que Jesucristo nos compró en la cruz del Calvario. Y nos olvidamos la promesa de Dios que dice que pan y agua no nos faltaría. Y pan y agua en aquel momento era literal, porque era en la época de Isaías, 800 años antes de Jesucristo. Pan y agua. Hoy, traducido al 2025, pan y agua significa lo básico que nosotros necesitamos para vivir en esta tierra. Quiere decir que todos los días vas a tener tu plato de comida. Quiere decir que mal o bien vas a tener tu ropita para andar todos los días. Quiere decir que vas a tener tu calzado. Vas a tener lo básico. Quizás no vas a tener que te sobreabunde, porque por ahí, si estás en una riqueza extrema, te olvidas de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Porque el ser humano es muy inconstante en sus caminos. ¿Cuántos casos hay de gente que han venido a pedir oración? No acá, a mí me pasó mucho en Argentina, venir a pedir oración por un trabajo, y cuando consiguen el trabajo, no, ya no pueden venir a la iglesia porque por hoy, por el trabajo. O vienen enfermos, uno ora, el Señor obra misericordia, lo sana, y como ya está sano, estoy sano. Nunca más en la iglesia. Fíjense, y no es de ahora, pasaba desde la antigüedad. Jesús sanó a 10 leprosos, solo uno volvió. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Entonces, fíjense por dónde va la cuestión, ¿no? Entonces, nosotros nos tenemos que guardar de esa queja. ¿Por qué el Señor no me da? ¿Por qué el otro sí y a mí no? Y es una queja terrible, porque estamos hablando que Dios es injusto. Hasta incluso diríamos que Dios defiende al malo.
¿Y eso es verdad o es mentira? Pregunto, ¿Dios defiende al malvado? ¿Cómo, amén? ¿Dios defiende al malvado? Amén. ¡No! ¿Qué amén? No, Dios no defiende al malvado. Dios está en contra del malvado. Recién dije que Dios aborrece al malvado, al que hace iniquidad. Pastor, Él aborrece al malvado, pero ¿cuántas veces nos vemos que un malvado está en peligro de muerte porque lo van a matar porque está haciendo algo malo? Y Él libra de la muerte para darle una oportunidad. No sé si es malentendido. Ese es otro tema. Bueno, así para que lo entiendan. Ese es otro tema. Esa es la misericordia de Dios para aquel que por ahí está en su plan. Y es otra cosa. Pero clarita en su palabra dice que aborrece al malvado. Sí, sí. Fíjense, entonces, ¿qué pasa? Guardémonos de mirar lo que no tenemos que mirar. Dejemos de mirar lo que el otro tiene, lo que el otro puede hacer. Si no, demos gracias a Dios, seamos agradecidos por lo que tenemos. Porque tenemos una familia, porque tenemos un trabajo, porque tenemos una mediana salud, porque tenemos personas que nos aman. Tenemos que ser agradecidos por Dios, dejar de mirar todo aquello. Porque sabes una cosa, siempre va a haber alguien que va a tener más plata que vos, va a ser más lindo que vos, va a tener mejores cosas que vos, siempre lo va a haber. Y si nosotros nos quedamos en ese pensamiento, siempre vamos a vivir amargados. Porque yo no tengo, yo no puedo llegar. Aprendamos a ser agradecidos con lo que Dios nos da. Amén. Amén. Y no nos quejemos. ¿Se dan cuenta? Y fíjense lo que dice en Job. Esto es tremendo. Job 21:4. ¿A dónde nos lleva la queja? Y tengan en cuenta que yo les estoy, me tomé el trabajo de todos los versículos para que vean que no son cosas que al pastor le falta amor, que no son cosas que el pastor es legalista, que no sean cosas que digan que el pastor no entiende, sino que son cosas que están escritas en la palabra. ¿Verdad? Para eso le estoy dando estos versículos. Porque ustedes saben que no es mi costumbre dar tantos versículos. La verdad que no es mi costumbre dar toda esta cantidad de versículos. Y dice así, Job 21:4. 21:4. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Lo vuelvo a repetir. Hay un falso contacto ahí. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? ¿Qué significa esto? Se los pregunto. ¿Acaso me estoy quejando yo de algún hombre? ¿Job se quejaba de un hombre? No. Entonces, ¿de quién se quejaba? De Dios. De Dios. Se quejaba de Dios. Lo vuelvo a repetir. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? Yo me quejo de Dios. Me quejo de que Dios es injusto. Me quejo de que Dios me ha abandonado. Me quejo de que Dios no me ama más. Me quejo de que Dios se ha olvidado de mí. Y nos olvidamos que Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin. Entonces, ¿estamos diciendo que Dios es mentiroso? ¿Que Jesús es mentiroso? Y que yo soy mejor que Dios, porque yo lo juzgo a Dios, que Él me abandonó. Cuando dice en su palabra, yo no te dejaré ni te desampararé. Entonces yo me pongo en un nivel más alto que Dios y digo, Dios es injusto, Dios es mentiroso. ¿Me siguen el pensamiento? Sí, sí.
Entonces, mucho cuidado con la queja, porque es algo muy común en el ser humano el quejarse. Yo antes de terminar el culto, voy a dar un testimonio, porque yo también caí en queja, ¿eh? No se crean que yo soy el santo de la espada acá. Se le decía el santo de la espada a San Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú. Y fíjense cómo la queja nos hace crecer en soberbia, porque no me quejo contra hombre, me quejo contra Dios. Tenemos que reflexionar esto, mi hermano. ¿Por qué? Porque en su palabra dice y enseña que nadie que haya contendido contra Dios le ha ido bien. Eso está bien escrito. Entonces no nos conviene pelear con Dios, no nos conviene entrar en soberbia, porque si Dios quisiera, hace así desaparecemos de la tierra de los vivientes. Hace así perdemos todo lo que tenemos, familia, hijos, salud, todo. Y nosotros nos olvidamos y nos creemos con una autoridad para decir y quejarnos contra Dios. Dios faltó a su palabra, Dios mintió. ¿Me siguen hasta acá? Sí, señor. Tremendo el tema de la queja, ¿no? Tremendo. Vamos a Job. Seguimos con Job. Seguimos con Job. Job 7:11. Job 7:11. Job 7:11. Y dice así la palabra Job. Y fíjense que, un paréntesis, ¿no? Job era una persona justa delante de Dios. Dios decía que él era justo, que él era perfecto. Pero vino el enemigo y le dijo a Dios: déjame que yo lo pongo en vereda, yo le ajusto las clavijas y vamos a ver si no blasfema de vos. Y Job empezó bien su prueba, porque se le murieron los hijos, perdió todo y dijo: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová exaltado, alabado, ¿verdad? Pero después resulta que vinieron 3 amigos, que más que amigos eran enemigos, y lo quisieron consolar. Y esos 3 son los que causaron este estado que ahora estamos viendo en Job. Por eso al final Dios dice que ore por estas 3 personas para que puedan ser perdonadas. Y fíjense lo que dice Job 7:11. Por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Fíjense la soberbia con que está hablando. Yo voy a decir lo que yo quiero y no me importa que me oiga quien me oiga. A mí esto es así, yo pongo mi derecho, pongo mis cosas y que Dios no me ayude, que Dios esto y que Dios aquello. Se llenó de soberbia. Una terrible soberbia. No refrenaré mi boca. ¿Cuántas veces te ha pasado? Y esto sí les pregunto para que me contesten. ¿Cuántas veces ha pasado que ustedes quisieron enojarse con alguno y que por ahí sintieron el pensamiento: no, mejor no le digo nada para evitar problemas? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? Sí. Contesten, che, que les comió la lengua. Toman confianza. ¿Les ha pasado? Bueno, alegrate. Porque ese que te puso el pensamiento: no, mejor no le digo nada para evitar problemas, ¿sabe quién es? El Espíritu Santo que está viviendo en vos. Es el Espíritu Santo que está morando en tu corazón y te está diciendo: no, calmate, ponete un freno. Tómalo con calma. Tómalo con calma. Déjalo pasar, está enojado, no entiende, está mal, déjalo. Después hablar. Esa es la voz del Espíritu.
es el espíritu que lucha contra nuestra carne, porque nuestra carne nos quiere agarrar el cuello y zamarrearlo. Y el espíritu dice, no, déjalo, no ve que está mal, pobre tipo, pobre persona. ¿Entendés? Vos también, cuando estás mal, por ahí decís un montón de cosas y después te arrepentís. Déjalo. Ese es el espíritu de Dios. Y acá, Job tranquilamente dice, por tanto no refrenaré mi boca. Quiere decir que quería decir cualquier cantidad de cosas. Los argentinos decimos contra Dios, contra María, contra todos los santos y los arcángeles y todo el mundo. O sea, no refrenaré mi boca. Fíjense la soberbia en que cayó, fruto de la queja. Y fíjese hasta qué punto la queja nos puede hacer caer frente a Dios. Porque acuérdense claramente que Dios no está con los soberbios. Dios mira de lejos al soberbio. Dios no oye la oración de los soberbios. Eso también está escrito. En un ayuno yo veo un montón de versículos también así donde Dios habla que no oye la oración de los soberbios ni de los impíos. Y que es mentira eso que dicen Dios oye todas las oraciones. Dios oye las oraciones de los hijos que andan queriendo andar en obediencia. De los otros no los oye. Después dice, acá ya, hasta acá vamos bien, ¿no? No los estoy cansando. Quedan dos cositas más nada más y dejé las más pesadas para el final. Vamos a Números 14:2. Números 14:2. Así es. Está hablando acerca del pueblo de Israel. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Durante 400 años el pueblo de Israel estaba clamando misericordia a Dios para que los liberara de los egipcios, de los que habían sido hechos esclavos, con una servidumbre tremenda, y Dios los rescata con brazo todopoderoso a través de Moisés, y ahora dice, ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza? Fíjense que esa queja les hizo olvidar todas las bendiciones que Dios les había dado. Dios los había libertado de los egipcios. Y no solamente que los libertó así como pobrecitos, los egipcios le dieron ganado, le dieron oro, le dieron ropas, le dieron camellos, le dieron todo para que se vayan. ¿Se acuerdan? Sí, Señor, se fueron llenos. Se fueron llenos, con las manos llenas se fueron. Y resulta que ahora dice, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. ¿Cómo se olvidaron de las bendiciones? Y iban camino a la libertad. ¿Iban camino a la tierra prometida? Iban camino a la tierra prometida. Tengo poca paciencia. Iban a la tierra prometida y resulta que despreciaron la bendición que Dios les había dado, que los había libertado. Y nosotros, ¿cuántas veces con nuestra queja nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Nos olvidamos de cuando por ahí no tenías trabajo y oraste y Dios te trajo un trabajo. Te olvidaste de que cuando te sentías mal, cuando había un problema que no podías solucionar, oraste y Dios trajo la salida. Te olvidaste cuando por ahí oraste por alguien, un ser amado que estaba enfermo y Dios lo sana. Te olvidaste de las bendiciones que Dios te ha dado a lo largo de tu vida. Te olvidaste por la queja.
nosotros somos iguales. Nosotros no somos mejores de lo que se comportó el pueblo de Israel acá. No somos mejores. Somos iguales. Pero nosotros decimos, no, Jesucristo murió por mí, ya está todo arreglado. Jesucristo murió por nosotros, pero tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y tenemos que buscar su presencia. Y la palabra dice, sed agradecidos en todo. En lo que tenés y en lo que no tenés. Y en lo que no tenés, darle gracias a Dios porque un día lo vas a tener. Amén. Si eso es bueno y es agradable a Dios. Pero eso es la condición, que sea la voluntad de Dios. Porque si vos querés un coche, pero después resulta que ni bien te subiste, te haces torta en la esquina y te matás vos y matás a alguien más, Dios jamás te va a dar un coche. Jamás te lo va a dar. ¿Vamos entendiendo cómo funcionan las cosas de Dios? Amén. Entonces, démosle gracias a Dios por lo que todavía no tenemos, pero vamos a tener. Algo que sea bueno para nuestra vida y que no produzca ningún mal a nuestra vida. Porque Dios jamás nos va a dar algo que nos venga a hacer mal. Porque sus pensamientos son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Entonces, si nosotros queremos algo que va a ser en contra nuestra, Dios jamás lo va a dar. Pero igual démosle gracias a Dios por lo que no tenemos y creemos que Dios lo va a hacer y que Dios nos va a tener. Por eso nosotros todos los sábados estamos orando y ayunando por nuestra familia inconversa, porque creemos que en algún momento el Señor los va a tocar. Creemos que el Espíritu Santo en algún momento les va a dar el arrepentimiento verdadero. Creemos que el Espíritu Santo los va a llamar y les va a dar a conocer realmente la verdad en la cual ellos están viviendo para que se vuelvan de sus malos caminos y vengan a la presencia del Señor. Nosotros lo creemos y le damos gracias al Señor por esos familiares que van a venir, porque creemos que van a venir. No sabemos cuándo, pero creemos que van a venir. Porque el Señor dice que en ti serán benditas tus generaciones. Entonces nosotros le damos gracias al Señor, pero seguimos orando. No es que oramos una vez, Señor, salva a mi hijo y listo. Seguimos orando, seguimos ayunando, seguimos buscando la presencia del Señor, seguimos clamando hasta que el Señor tenga misericordia, así como oró David en la cueva. ¿Se acuerdan del Salmo 142? David pedía misericordia. Así también nosotros pedimos misericordia. Por ejemplo, por nuestros hijos. Porque hay un dolor dentro nuestro al ver la perdición en la que ellos están viviendo, al ver en todo lo malo que ellos están haciendo, hay un dolor porque sabemos que si hoy se mueren, se van al infierno. Porque están lejos de Dios. Porque no han recibido al Señor como su Rey, como su Salvador. No tienen la salvación. Y la palabra es bien clara, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Y si hoy parte un inconverso, va derecho al infierno. No hay purgatorio. Eso ya lo hemos explicado hasta el cansancio. No existe el purgatorio. Cielo o infierno, decía Jesús. No hay punto medio. Y otro ejemplo muy claro de que cuando uno se queja, este es para el otro. Seguimos en Números 11.1. Números 11.1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Se quejaron, hicieron caer la ira de Dios y se murieron. Una parte del campamento se murió quemado. Y esto no es legalismo, no es falta de amor. Nuestro Dios es fuego consumidor.
Y no podemos caer en la ira de Dios por la queja. Si nosotros nos quejamos, estamos buscando la ira de Dios. Si nos estamos quejando contra Dios, estamos buscando la ira de Dios contra nosotros. Y quizás no va a caer fuego del cielo, pero quizás nos enfermamos, perdemos el trabajo, entramos a perder cosas, se nos pierde, se nos divide la familia, pueden pasar montones de cosas. Por eso yo les dije, entre medio de la prédica, que muchos de los problemas que hoy estamos viviendo y que estamos soportando es porque hemos sido quejosos. Porque logramos que Dios cayera en ira contra nosotros. Lo importante de esto es que nos arrepintamos, que cambiemos de actitud y el Señor nos va a perdonar, como dice su palabra. Amén, amén. Pero no es solamente acá, hay muchos ejemplos de gente del pueblo de Israel que se quejó contra Dios y Dios los hizo sanar. Estaban cansados de comer maná. Dios le daba el maná del cielo. Estaban cansados y dijeron, quiero carne, quiero carne. Dios a través de un viento muy fuerte trajo montones de codornices y se cansaron de comer codornices. Después se murieron. Castigo de Dios por su queja. ¿Se dan cuenta? Por despreciar la bendición de Dios. Por despreciar que tenían maná todos los días, que no trabajaban, sino que tenían que salir a recoger el maná para comer. Nada más. Es como ir nosotros acá a la puerta y agarrar un cacho de chicharrón. No, y con yuca. Es como eso. Y sin embargo nos quejamos todos los días chicharrón con yuca. O como me pasó a mí, 40 días comiendo papa hervida sola, sin aceite. ¿Se dan cuenta? Pero no había queja. Nosotros tenemos que aprender y agradecer a Dios en todas las cosas y no quejarnos. En todo lo que porque todo lo que nosotros tenemos viene de parte de Dios. Y tenemos que ser agradecidos. Otro ejemplo, el pueblo de Israel se quejó en otra ocasión y habló mal contra Moisés y Aarón. Entonces Dios, ¿qué hizo? Mandó una peste de víboras. Y todo el que era picado por la víbora se moría. Y el pueblo se arrepintió y dijo, hemos pecado porque hablamos mal de vos y de Aarón. El pobre Moisés se fue a interceder a Dios y le dijo, bueno, hacete un escudo de una víbora dorada y todo aquel que sea picado por la víbora, cuando mire el escudo, va a ser sano y no va a morir. Y resulta que ese era un símbolo de lo que luego fue Jesús, porque nosotros miramos a Jesús y tenemos vida a través de Jesús. Pero ¿qué pasó? El pueblo empezó a adorar como un ídolo la víbora. Después la tuvieron que destruir, porque el pueblo había hecho idolatría de esa víbora. Mis hermanos, no seamos quejosos. No nos quejemos. Seamos agradecidos con lo que Dios nos da y con lo que no nos da. Y con aquello que nosotros queremos poseer, presentémoselo a Dios. Que si es bueno y si no es malo para nuestra vida, Dios lo va a dar. Porque sus pensamientos son de bien, sus pensamientos son de bendición. Pero tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Como estaba David en la cueva. Él no presentó su justicia delante de Dios. Él dijo, mira mi vida. Él dijo que iba a exponer la amargura de su corazón. La Biblia dice queja, pero él iba a exponer todo su sentimiento, todo su bajón, pero con humildad. Y yo estoy seguro, porque a mí me pasó, yo no tenía en claro todo esto que yo les acabo de contar y todo esto que trae la queja. Lo sabía, sí, separadamente,
pero no lo había visto, no lo había analizado en un conjunto, como les estoy compartiendo ahora. Y calculo que ustedes tampoco lo habían visto así. Entonces, mis hermanos, aprendamos a ser agradecidos al Señor, aprendamos realmente a buscar la presencia de Dios, aprendamos a ser humildes delante de Dios, y de esa manera vamos a tener la bendición que estamos buscando y que estamos necesitando. Dios me los bendiga, mis hermanos, en el nombre de Dios. Pregúntale que está a tu lado, ¿te habló Dios a ti? Bueno, a mí también me habló Dios, porque es lamentable, hermano, pero a veces caemos, ¿verdad? A veces caemos, y si el Señor nos corrige, es porque el Señor nos ama. Amén. Que cuando Él nos enseña algo, es para nuestro bien. No hay cosa mejor que Dios nos hable. ¿Por qué? Porque Él nos está diciendo: te quiero bendecir. Amén. Para poder bendecirte, tengo que quitar lo que está trayendo problemas a tu vida. Amén. Amén. Bueno, qué bonito es meditar en la palabra del Señor. Y yo, bueno, soy buena anotando, me encanta anotar porque es una forma que me ayuda a mí a aprender. Y les animo a que usted tenga un bolígrafo, un resaltador, porque cuando usted está en casa y usted ve ese versículo resaltado, hermano, eso llega a tu corazón y te recuerda cómo Dios te ha hablado para bendecirte. Entonces, les animo a que lo hagan porque es un buen ejercicio. Y yo veía aquí de lo que el Señor nos hablaba a través del pastor, que decía que David estaba ungido por Dios para gobernar. Y esa palabra retumbó en mis oídos. David estaba ungido para gobernar, pero todavía no estaba gobernando. Y yo dije: wow. ¿Cuántos aquí de pronto ya recibimos la unción de algo, pero todavía no estamos gobernando sobre algo? Amén. Y por ejemplo, quizás ya tú tengas la unción financiera para hacer algo, pero todavía no tienes el dinero, el papel dinero en tu mano. ¿Déjame entender? Ya tienes la unción, ya estás libre financieramente, pero todavía no estás gobernando sobre el dinero, porque no lo tienes, pero ya está dado. Y David tenía claridad de que ya había sido ungido para ser rey. Amén. Quizás ya tú tienes la unción de ser libre y sano en un área de tu vida, pero todavía estás luchando y todavía no gobiernas sobre eso. No sé si me hago entender. Amén. Amén. Entonces, para poder gobernar, o sea, para poder mandar sobre eso, yo tengo que empezar a caminar primero sobre esa palabra. Y segundo, el obedecer. Y al obedecer, esa unción será desatada, hermano. Sí, Señor. Amén. Amén. Porque allí está la bendición. David, antes de ser rey, antes de llegar a gobernar, tuvo muchas luchas. Y después que empezó a gobernar también. ¿Por qué? Porque siempre hay una oposición. Recuerden lo que les decía al principio, siempre va a haber una oposición. Pero qué bueno que nosotros podamos tomar el ejemplo de este varón, que cuando él decidió alinearse con Dios, porque había muchas cosas que estaban torcidas en la vida de David. Cuando estudiamos su vida nos damos cuenta. Él escogido, pero muchos problemas que sí tenía y muchas consecuencias que vivió a causa de eso. Entonces, fíjate que él termina diciendo allí: saca mi alma de la cárcel,
David no estaba preso literalmente, pero su alma estaba metida en una cárcel espiritual. Y necesitamos clamarle a Dios, ¿ya?, para que el Señor nos libere, hermano, para que nos saque de esa cautividad donde el enemigo nos ha colocado. Y David dijo: pon guarda en mi boca. En otras palabras, mira, Señor, si me tienes que poner un candado, pónmelo. Pero no dejes que yo empiece a hablar cosas que a ti no te agradan. Sí, Señor. Hay un versículo que dice que le ponga guarda y freno a nuestra boca. El que acabo de mencionar. Amén. Pon guarda en mi boca. ¿Por qué, hermano? Porque es mejor alabar a Dios que quejarse. Cuando tú alabas a Dios por sea lo que sea, el Señor se glorifica y Él cambia las cosas. Amén. Sí, Señor. Este hombre que el pastor nos acaba de hablar de Job, fue un hombre que vivía una vida espectacular. Las mejores tierras, los mejores ganados, mejor dicho, económicamente no le faltaba nada. Y tenía hijas y hijos y era, mejor dicho, un hombre honorable en todo sentido, de prestigio. Pero llegó un momento en que le llegó la prueba y la lucha, así como te ha llegado a ti, me ha llegado a mí. Y peleó con Dios y todo, pero ahí se mantuvo en la palabra. Y el Señor dice que le devolvió todo y mucho mejor. Amén. Amén. Entonces, esa tiene que ser nuestra esperanza. Amén. Gloria a Dios. Él un día, en medio de todo eso, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre. Jehová dio, Jehová quitó, y sea su nombre bendito. Amén. Una hermana hace muchos años que me enseñó algo y ella, todo lo que pasaba, hermano, todo, pero todo, la hermana Orfa, decía: gloria a Dios, gloria a Dios. Y eso ministró mi vida, ¿sabes? Ayer hablaba con una hermana y me dice: no voy a poder hacer tal cosa porque me pasó tal cosa. Y lo que salió de mi corazón fue: gloria a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé, hermano, que todo el que paga un precio en medio de una prueba y de una lucha es porque detrás de esa persona viene una victoria. Amén. Sí, Señor. Y esa es la tuya y es la mía. Gloria a Dios. Bueno, ha llegado el tiempo de adorar a Dios con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y luego conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 29.